Para personas inquietas, Capital Radio. El remate de la 10 Radio. Buenos días, señoras y señores. De nuevo nos encontramos aquí al frente del barco, hoy con el patrón, no con el capitán, que está de maniobras en otro sitio. En este momento iniciamos la tertulia de todos los viernes. Hoy nos encontramos, está diezmada por cuestiones estratégicas y de viajes y de Matías, me imagino que está con esto de los implantes, ¿no? Buenos días, señor Piris. Buenos días a todos los radioyentes. Y que ya el otro día amenazó que se iba, pero afortunadamente hoy nos acompaña, pero creo que esta tarde abandona la isla de excursión. Esta tarde hay que salir a trabajar, sí, saldremos esta tarde noche. Buenos días, Antonio. Muy buenos días. A ver, ¿cómo te encuentras? Muy bien, aquí una semana más y bueno, con muchas novedades que hay, ¿no?, en las noticias. Bueno, pues nada, empiecen por donde quieran. Vamos a hablar de la actualidad canaria por proximidad y la que es la actualidad nacional e internacional, porque están mezcladas tantas cosas que vamos a la nacional nos retrotrae a Lanzarote, nos trae también a Las Palmas con el del Siguey, o sea, está todo reburujado, es un ovillo que está... Hombre, cuando el PSOE está en todos lados, o sea, la novedad está también en todos lados, o sea, aquí en Canarias hay mucha mano negra y bueno, de momento está saliendo todo en Madrid, pero llegará el día que salga toda la basura que hay escondida aquí en Canarias. ¿Qué duda cabe de que al final tendremos que rendir a la evidencia de que haya organizaciones criminales suprarregionales? O sea, estamos hablando de que el mismo partido tenga 4 intervenciones policiales que dicen bajo requerimientos, no lo sé, porque en un momento dado ya cuando entran a distintos personajes y a la sede central del PSOE en Ferraz, cuidado, no sé qué estarían buscando, pero posiblemente ya supieran. Tú no vas si no das por seguro lo que vas a encontrar lo que estás buscando. Sí, bueno, es una historia muy negra y bueno, vamos a ver cómo acaba todo esto, porque llevan años rebuscando en los papeles del PSOE. Sí, bueno, a ver, lo que está pasando ahora con el señor Zapatero ya se veía venir de hace mucho tiempo. Sí, eso sí. O sea, de hecho, incluso fueron los primeros los Estados Unidos ya hace unos años, que ya se empezaban a postular como posibles acusadores. Y muchos grupos en España denunciaban el caso, o sea, sí, ya total, se sabía de lo que había, ¿no? Bueno, Canarias, con la vinculación que tenemos con Venezuela, los venezolanos ya vienen denunciando hace tiempo. Sí. Creo que tenemos una llamada. Sí, buenos días, adelante. Hola, buenos días. El mismo de antes y pido perdón si fue un poco vehemente. No, es que yo antes no te escuché. No, hombre, no. Vale. Pero tu mensaje lo comparto porque Moisés luego lo explicó y sí, la leyenda la leyenda negra española es impartida por los ingleses por diferentes causas. Una de ellas, quedarse con el monopolio de la navegación y por hablando mal y pronto, mamarse las cosas y echarle la culpa a los otros. Nada, pues ahora pues el tema de tertulia, del tema que están empezando a tratar, le dejo algo por aquí, discúlpeme si me extiendo un poquito. Dice: M. Rajoy o Mr. X, puteros con chistorras o delincuentes confesos, ¿eres o no eres? Versus Gürtel Quiche, comisiones y prebendas, y quítate tú que me pongo yo, campechanos del lo siento, no lo volveré a hacer, hasta los honorables de los misales con aquello de ¿qué coño es la UDEF? Y finalizo con aquellos socios de ¿qué hay de lo mío? Esta es la triste realidad de la España de pandereta, de la que muchos ciudadanos estamos hartos y nos tienen aborregados, atoeletados y con la venda en los ojos para seguir con el status quo. Venga, buenos días y un saludo. Vale, buenos días. Muchas gracias. Nos gustaría remitirnos a usted por su nombre, pero bueno. No, la capacidad, no se extendió, una capacidad de síntesis que ya quisiera yo tenerla. Sí, efectivamente. Es que tocó todos los palos de ese xilófono solo con todas las felicitarle no dejó ni uno, sí. Perfecto. Perfecto. A lo que le quiero decir a usted es lo siguiente. Primeramente, España es un territorio físico que está organizado
por una gente que no se merece estar aquí. O sea, estamos hablando que cuando alguien dice que España es un país tal, España no tiene nada que ver con los gobiernos que la dirigen. Vamos a ver, aquí hay una cosa clara, y es que si organizaciones políticas se comportan como organizaciones criminales, y ellos son los que ostentan el mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aquí no hay nada que hacer. Vamos a ver, no estoy diciendo que esto es lo que esté ocurriendo en España, pero hay una gran similitud. Entonces, para todo el ciudadano de a pie, tenemos que seguir esperando que la justicia se lleve a cabo. Pero claro, tenemos que delimitar hasta qué grado de infección hay debido a esa corrupción, porque se está hablando incluso de que haya jueces metidos en esa corrupción. El comisario jefe de la policía en Canarias, o sea, que lo han destituido ayer, más aparte, pues bueno, hablamos hasta de la autoridad de la Guardia Civil, los DAOs y tal en España. Que ese fue el pago de la noche del Cigay, el nombramiento de Canarias. O sea, este señor. Claro, este señor era el comisario que estaba en el aeropuerto de Barajas, que es que está en ese lugar, o sea, estaba, digamos, al mando, posiblemente no estaría físicamente, o sí, y que es cuando llega el avión de Delsi. Delsi tenía prohibido la entrada en suelo europeo, no podía pisar el suelo europeo, podía quedarse en el avión, pero no bajar de él. Bajó del avión y en un momento dado trajo 40 maletas muy pesadas. De todas estas personas que vienen a denunciar el hecho, muchas se quedan calladas, bueno, no denuncian, pero al que le cortan la cabeza es un agente de seguridad privado. Antiguamente se decía que Europa empezaba en los Pirineos, y yo creo que hoy en día... Actualmente es igual. Es igual. Para mí yo opino lo mismo. Es igual. Sí. O sea bueno, sí, vamos a ver, por romper una lanza por este país... La corrupción es endémica en toda Europa. O sea, tú tienes que ver lo que está pasando en Inglaterra, tienes que estar pasando lo que está pasando. Aquí tiene que haber una limpia brutal. Y si ello nos lleva a salir de la Unión Europea, España debería salir de la Unión Europea. En Inglaterra, si un político lo hace mal, dimite. Sí, bueno, pero aquí no. En Alemania, una ministra, hace unos años, bueno, ha habido varios casos, pero una ministra, me recuerdo el caso, copió unos párrafos de la tesis doctoral sin citar la fuente y demás, y dimitió porque la descubrieron. Sí. Bueno, la Universidad de León hoy dice que si hay... a él le dieron a Zapatero le dieron un doctor honoris causa por la Universidad de León, una universidad muy prestigiosa. Cito textualmente, si se demuestra que este señor lo que aportó no es verídico, se le retira ipso facto su nombramiento de honoris causa. Sí. Lo que estamos hablando es que hay gente no preparada en un país donde la meritocracia aquí debería ser regla general, que no la titulitis, porque una cosa es que tú a mí me traigas un título que no pertenece a nada, diciendo que tienes una experiencia que no has ejercido nunca, y que en un momento dado pues no hagas lo que tengas que hacer con ese grado de cualificación que tienes. O sea, estamos hablando de que aquí... La meritocracia. Claro. Yo siempre he dicho sobre todo esto que España es un gran país dirigido por unos pésimos dirigentes. Y eso es lo que le ha ocurrido, por eso España ha perdido muchas batallas, ha perdido muchos territorios y todo. ¿Por qué? Por el pésimo gobierno de la gente que llega y bueno. Y no, es para afianzar tu tesis. Esa es la filosofía Bismarck, o sea, la teoría Bismarck que dice que España es un gran país que es tan grande que ni siquiera los españoles han podido con él destruirlo, o sea, es totalmente cierto lo que es. Algo así como que era el país más fuerte del mundo, que después los propios españoles, ¿no? No, es lo que está diciendo Antonio, totalmente. Hay una cosa muy clara en la promesa que hace la gente en los Estados Unidos sobre lealtad al país, ¿no? Que se llama el patriot. Bueno, la idea es que ellos se comprometen a defender a los Estados Unidos de cualquier enemigo exterior o interior. Bien, claro, cuando tú dices enemigo interior, bueno, pueden haber que haya gente que no esté de acuerdo, pero nunca considerarlos enemigos. Pues no, en España realmente todo el mal que ha tenido que ha sido un país muy fuerte, siempre ha venido del interior. Te hablo de los sabotajes de la sierra, del primer autogiro que se creó en España, porque gracias a Dios hemos tenido ingenieros muy privilegiados. Sí. El submarino torpedero de Isaac Peral, todavía en el siglo XIX, pues esos fueron productos que fueron cancelados por la clase política española en aquel tiempo. Efectivamente. Claro, con influencias de otras naciones como eran Francia e Inglaterra, que no podían ver a España volver a recobrar ese impulso que tuvo.
porque fue incontestable. Moisés, y toda esa historia que comentas, eso no sale reflejado en los libros de texto. No. En los colegios no se estudia. La auténtica historia de España. O sea, seguimos con las mentiras, los engaños que comentabas tú antes, ¿no? De Jerónimo, de los ingleses cuando inventaron la historia negra, ¿no? Española. Pero bueno, esperemos que algún día aparezca un grupo de políticos, lo que sea, que bueno, que realmente limpie toda esta historia y revalorice, ¿no? Seguimos con el sectarismo, y Zapatero, que hablábamos de él, es uno de los causantes, el que resucitó esa vieja política, la política del franquismo, que de la República no se hablaba, y si se hablaba eran unos trazos para hablar mal y poner todo lo peor. Que tuvo bastantes errores, pero también tuvo aciertos como cualquier régimen político. Entonces, ahora se está haciendo lo contrario, o sea, es un periodo que se habla solo de otra parte, o sea, del otro bando. O sea, volvemos otra vez a darle patadas a la historia. Es que este gobierno ha vuelto a sacar la guerra de las dos Españas. Sí. Las dos Españas estaba ya asumida y olvidada. Olvidada, ¿no? Y hemos vuelto otra vez, que si los rojos, que si los azules. O sea, es horrible, ¿no? Se está creando la tensión de nuevo. O sea, hablas algo que a este gobierno no le gusta, eres fascista. Claro. O sea, estamos en la idiotez otra vez. Sí. Digamos que lo que empezó Zapatero, con todo el resurgir que hizo sacar otra vez de un campo ya olvidado todo lo que era la guerra civil, lo está terminando este hombre. Pedro I el Sepulturero, con la idea de sacar a Franco, no sé qué idea tendrá sobre el Valle de los Caídos, etcétera, etcétera. Vamos a ver, de nada te sirve retrotraerte todo del pasado a este presente. El presente se tiene que mirar mirando hacia el futuro. Yo creo que el estigma de Franco lo tiene ahí, ¿eh? El Franco-Camon, el tocar la pirámide porque se le está yendo todo por el sumidero. Y antes estaban comentando lo de Zapatero, las conexiones con Canarias. ¿Qué les parece la conexión esta con Lanzarote, Venezuela, Zapatero? Y otra cosa, el juicio del hermanísimo. Sí, bueno, a ver, son tantos los juicios, señor moderador, que al final estamos perdiendo la cuenta. O sea, tú imagínate que alguien te diga, Antonio, vamos a preparar un programa sobre lo que está pasando en España. No sabemos por dónde empezar. Sí, no sabemos. Tenemos lo de la mujer del presidente, del hermano, de Leire, de Cerdán, de Puente. Lo de Puente fue muy gracioso ayer, que dijo que él no dimitía, o sea, que el ministro de Transporte dijo, él no dimite porque él no soldó las vías. Pero vamos a ver. Imagínate. El máximo responsable. O sea, el máximo responsable que ha tenido un accidente en el cual, por negligencia, porque toda la negligencia por falta de mantenimiento sigue siendo negligencia, y que él, por decoro, al ser la máxima autoridad, coño, tienes que dimitir. Hombre, es un sueldo que no quieren perder. Efectivamente. Ese es un lenguarajo, un lenguín. Siempre se pone como jurista. Él es un abogado de tercera porque no hay de cuarta, como yo y como yo, por decirlo de una manera, por denominarnos del montón, vamos. Bueno, Jerónimo, pero es que no en tu caso, ¿eh? En tu caso, a ver, pero este hombre no siempre. Yo como jurista, pues como jurista, que no lo es, porque para eso tendría que tener no solo ejercer el derecho, sino dictámenes, confeccionar dictámenes, resoluciones, o sea, tener bibliografía, en fin. Ayer no cumplió con lo que él presume, porque empezó a decir una cosa de los jueces, de las disposiciones que están saliendo y demás, que bueno, él sale de un poco de turiferario de su jefe, pero sale a meter la pata, pero hasta la ingle. Totalmente, o sea, ¿no? O sea, cada vez que sales el hazmerreír de... O sea, salen ahora vídeos, bendita hemeroteca, vídeos del señor Ábalos apoyando al feminismo, ¿no? Y hablando las grandes veleidades que las tienen de todas las mujeres, todo lo que hacen, cuando realmente ha sido el putero número uno de España, con todos sus tríos y con todas sus... Bueno, no vamos a dar más detalles. O sea, esta es la falsedad que actualmente tenemos de parte no solo de este gobierno, sino de de un amplio espectro de la política española. O sea, pero ¿quiénes llegan a esas alturas políticas? ¿Quiénes nos gobiernan? ¿Quiénes llevan el destino de este país? ¿Es esto todo lo que tenemos? Moisés. Porque la verdad es que es frustrante vamos.
Moisés, y el borreguismo que hay, porque sí, tú has visto el feminismo actual Sí. que haya saltado sobre Ábalos. No. Nadie, Para nada, o sea, para nada. el feminismo está callada. Porque es socialista. Y Exacto. entonces es feminista. Hombre, se le echaron al cuello al del Piquito, Sí. ¿no? sí. Pero esto es muchísimo más grave. Y nadie ha dicho nada. Nadie ha dicho nada. Nadie. O sea, no, pero esa- están utilizando a las mujeres como objetos. La doble moral, Y no dicen nada. nada, Tremendo. nada. Exacto, doble moral. O sea, Estamos aquí, pues, básicamente, lo que está pasando ahora, yo espero que se llegue hasta el final, que se delimiten las responsabilidades y que caiga quien tenga que caer. Exacto. Y si tiene que caer toda la cúpula política, que caigan todas, que haya un antes y un después. Porque lo que está cansado la inmensa sociedad española es de estar del escarnio y de la vergüenza que tenemos que pasar cada vez que encendemos el televisor de casa. Es que es ridículo. Ya de por sí, otros países pueden tener un nivel de corrupción parecido, pero es que en España se están Pero ¿sabes? además todos los no hay gobierno, no ¿sabes tenemos el miedo? presupuesto, No- no tiene mayoría porque él no ganó las elecciones y está sustentado porque hay otros que son peor que él y están cobrando y están pasando, sacando para sus territorios lo que quieren. el miedo de todo esto es que se está eternizando. Los juicios, está el Eh. del hermano, el de Begoña, el del otro, el de más allá, y no acaba ninguno. O sea, acabó el de Ábalos, no sé ni cómo. Porque es el Supremo. Es por las instancias. La Audiencia Nacional lleva más retrasos. Los pasos son más lentos y el procedimiento es de otra manera. Que debería no ir tan ralentizado, sino agilizarse un poco. Pero porque el del hermano se está celebrando ahora, que es la audiencia provincial de ahí. El resultado, lo que salga, seguro que lo apelarán al superior y después al Exacto, Supremo. y se Pero eterniza. lo que está claro, y no sé si estarán ustedes de acuerdo, compañeros, es que la justicia no es igual para todos. No. O sea, Antonio, tú y yo tenemos mañana un Sí, problema sí. con la justicia y caemos con todo el peso de Y la con ley. Hacienda. De hecho, no, totalmente. O sea, lo que son sanciones que te puedan poner las fuerzas del cuerpo de seguridad y esas, son brutales. Con esto del pronto pago y todas esas cosas que realmente es una recaudación camuflada. O sea, lo que estoy diciendo es que no somos iguales ante la ley. Claro, para engolosinarte, diga, pago la mitad, me lo quito y tal. Pero es que incluso pagando la mitad las por multas pronto pago, sí. en igualdad de condiciones, una multa en Alemania está más barata. Sí. Esta mañana escuché yo que Hacienda estaba ya apelando los juicios que pierde. Si ya lo perdió, es muy difícil que lo vaya a retomar las apelaciones esas que está haciendo. No sé ante qué órgano, porque debe ser si es lo de, por ejemplo, se referían al caso de Shakira. No sé en qué organismo fue, o sea, en qué institución, no creo que sea el Supremo, pero estarán apelando ahora al Supremo. Es ralentizar la agonía, porque al final, si ya ganaron, van a tener que pagar otra vez. Tenemos una nueva llamada. Adelante, caballero o señora. Buenos días, no, caballero. Hombre, buenos días. Mira, que antes que nada, qué tranquilidad hoy. Bueno, ¿Cuándo? Ya pasó la tormenta. La tormenta ya pasó fue la hasta- tormenta. hasta ¿Cuándo, hace mi 10 coronel? minutos. Yo no sé nada, bueno, que no están los dos follonistas. Bueno, muy bien, bueno, quería decir, antes que nada, qué pena que hay unas interferencias en la 104.0, hay una radio por arriba y otra por abajo que están fastidiando. Lo digo porque si alguien nos está escuchando, que creo que sí, que se vayan a la frecuencia 88.5, que aquí en Santa Cruz también se oye bien. Bueno, y dicho esto, simplemente, hombre, despedir con mucho cariño y mucho afecto al buzo profesional que se va a un sitio complicado, ¿eh? Sí, es un sitio bastante complicado, pero... No se va por ahí de vacaciones. Hay que seguir manteniendo al mundo girando, o sea, hay que digamos, desatascarlo un poco. Vamos, concretamente que se va al estrecho de Hormuz. Sí, exactamente. Ahí, entre barcos y pesqueros y petroleros y tal. Bueno, pues desde Bueno. aquí, toda la familia Payero le deseamos mucha suerte y que todo salga bien. Y que cobre bien, que yo creo que se cobra bien. Pues Venga, agradecido. felicidades agradecido. y mucha suerte a todos y buen programa. Venga, Bueno, a la orden. mi coronel, buen día de Canarias y buen fin de semana.
Sí, eso te iba a decir. O sea, que en un momento dado, mañana es el Día de Canarias y yo mañana tengo que volver a salir otra vez. Pero bueno. Sí, ya muchos colegios creo que lo están celebrando hoy. Sí, claro, porque mañana es festivo, no hay colegio además. Y todo el mundo, la preocupación que ha tenido todo el mundo esta semana es, ¿y pasaron el día para otro día? No, porque es sábado, no, eso a veces lo hacen y lo hacen el lunes y es el domingo, pero el 8 de diciembre, el 6 días, pero el Día de Canarias no, y si te lo pasan para otro te dan a lo mejor el Jueves Santo, pero que yo sepa, no, cayó 30 para el próximo año es 27. Caerá en domingo. Sí, cae en domingo. Para el siguiente es en el que es bisiesto, salta 2 días. Vamos, entonces esa es ese es la preocupación de la gente, no que fuera Día de Canarias ni mucho menos, como decía. Ahí tenía razón Alberto, que la gente le pasa del Día de Canarias, que el Día de Canarias no pero es bueno tener en cuenta eso, porque hay mucha gente que pueda celebrarlo de una manera o de otra, pero el día tiene que existir, obviamente tiene que existir. Sí, cada comunidad tiene un día. De la misma forma que tiene que existir las Navidades, ¿vale? Hay muchos grupos que están en contra de celebrar este día, sobre todo grupos nacionalistas, independentistas, ¿no? Pero yo considero que es muy importante porque se va mentalizando a los niños especialmente, ¿no? De que están celebrando algo, una fiesta canaria. Quitando que digan que no es un auténtico Día de Canarias y tal, pero bueno, eso ya depende de cada uno. Pero los niños acaban felices, acaban contentos ese día, porque se reúnen todos en el patio, lo celebran con comida y con todo. Pues nada, nos vamos a publicidad, porque donde hay publicidad resplandece la verdad. El remate de la 10 Radio. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Hay momentos que no pueden esperar. Ese viaje pendiente, esa reforma, ese nuevo comienzo. En Caja 7 escuchamos tu plan y lo hacemos posible contigo. Porque cuando confías en tu proyecto, nosotros confiamos en ti. Caja 7. Transformamos confianza en progreso para Canarias. Más información en cajasiete.com/préstamos. Empresas que madrugan, que innovan, que exportan, que crean empleo aquí. En Caja 7 conocemos la realidad de las empresas canarias y trabajamos para que puedan centrarse en lo mejor que saben hacer. Impulsar el futuro de Canarias. Descubre todos nuestros servicios en cajasiete.com/empresas. Hoy, ¿qué apetece? Algo rico, casero, con ese sabor que sabe a Canarias de verdad. En Casa Tomás, en Tegueste, llevamos desde 1977 poniendo cariño en cada plato. Nuestras famosas costillas con papas, carnes y pescado con los mejores vinos de la zona. Ven a vernos, aquí te tratamos como familia. Casa Tomás, que el sabor te traiga de vuelta. La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que la diseñadora y tecnóloga Elena Corchero y el experto en inteligencia artificial David Masía nos han contado sobre el talento en el emprendimiento. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales. ¿Eres autónomo o tienes una empresa? En AG Asesoría te ofrecemos asesoramiento y gestión laboral, fiscal y contable con un trato cercano y personalizado. También tramitamos expedientes de extranjería, prestaciones de la Seguridad Social y traspaso de vehículos. Estamos en calle Quintín Benito 9, La Laguna. Llámanos al 922 22 12 97. Repito, 922 22 12 97. AG Asesoría. Soluciones para tu negocio. La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el artista plástico Pedro Parisio y la compositora Andrea Rodríguez nos han contado sobre el talento en la cultura. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. El remate de la 10 Radio. Bueno, volvemos
Con ustedes, ya en la última parte del programa, la fase final. Lo que decía Antonio es importante porque hay que fijar una referencia. Hay otras fechas que ponen por ahí que se comentan, pero da igual. O sea, lo interesante es que desde pequeño los niños tengan una referencia, los niños y los mayores, todo el mundo, de una fecha como identidad propia. No que no tenemos, que estamos ausentes de tener la festividad de la comunidad. Y una fecha donde se reúnan personas incluso de diferentes espectros políticos, donde se dé la mano celebrando la misma cosa, porque exactamente. A ver, lo que no podemos pensar es que tan solo son los independentistas los que se sienten más canarios que el resto del mundo, o sea, que el resto de los canarios. Los canarios son canarios. Allende su ideología política. Todo el mundo querrá o quiere lo mejor para esta gente. Mira, yo tuve una época que tampoco era partidario de celebrar el Día de Canarias, ¿no? Pero después hubo mucho tiempo que por mi trabajo estuve en muchos centros pequeños y tal, y veía cómo disfrutaban los niños. O sea, cómo se vestían con traje canario de su provincia cada uno, disfrutaban, bailando, compartiendo la comida que llevaban a los centros y tal, y era emocionante. O sea, entonces al final quedé convencido de que sí, efectivamente, aunque no sea la fecha exacta, porque hay muchas fechas que quieren encajarla como Día Canaria, es una fecha muy importante y se tiene que celebrar, sobre todo por los niños. Por los mayores ya es otra cosa, si no quieren celebrarla, pues que no se celebre, ¿no? Pero los niños tienen que tener un sentimiento canario. De identidad. Exacto, señor, y es muy importante el Día de Canarias. Vamos a ver, vivimos en una sociedad que no es perfecta. O sea, tenemos muchos problemas, hay gente que lo hace realmente mal y no dimite, todo eso lo tenemos claro. A los hechos nos estamos remitiendo con lo que estamos viendo de los últimos meses de tanto juicio y demás. Pero tenemos que ver la cosa que subyace, que es la identidad que podamos cada uno tener. O sea, tú te puedes sentir más o menos canario o más o menos español, pero en el fondo es lo que te ha tocado vivir. O sea, no somos chinos, no somos franceses, somos españoles o canarios. No, eso es lo que dicen nuestros papeles. Pues entonces vamos a intentar llevar eso a cabo, o sea, ser unos buenos canarios o unos buenos españoles, y es de lo que se trata. No podemos dejarnos llevar por todo este pesimismo que nos está entrando, que la verdad es que es inagotable y que parece que no tiene visos de acabar nunca, porque cuando en el momento que se juzga uno, pues aparecen 10 más como si fuéramos estos champiñones, ¿no? Entonces, entiendo que hay como una amargura, como una frustración a nivel social, ¿no? El Día de Canarias se tiene que reflejar las mejores cualidades de cada persona, que podamos nosotros sentirnos, pues eso, que somos canarios, pues incluso más, a enarbolar esas banderas, esos ramos de flores, que nuestros niños corran, que nuestros niños puedan tener un mejor futuro. Ese es el día en el que todos nos tenemos que dar la mano. Exacto, Moisés. Mira, los extremismos son muy malos. Sí. Miremos lo que está ocurriendo con los catalanes. Por ejemplo, ¿no? Los catalanes son muy estrictos, muy rígidos, no quieren saber nada de España, odian a España. Entonces, para digamos, intentar ellos separarse de lo que es España, ahora están abriendo las puertas a otro tipo de países musulmanes. Sí. ¿Y qué está entrando ahora en Cataluña? Cataluña era un país alegre, feliz. Solo vemos en los vídeos violencias, cuchillos, peleas. ¿Y todo por qué? Porque se quiere cerrar la puerta a todo lo español para meter todo lo musulmán. Hombre, que es una cultura que yo respeto, pero que no pinta nada en España. O sea, no se relacionan con la cultura española, y eso es muy peligroso. Y es el miedo que a veces me da los extremismos también en Canarias. O sea, se dice, no queremos nada de España y tal, pero España nos ha traído una gran cultura. Sí. Volvemos a lo mismo, o sea, nosotros tenemos que darnos cuenta de una cosa. Ese fue el experimento, más que experimento del señor Pujol, sí, que prefería
tener inmigrantes marroquíes, concretamente, o pakistaníes, o de fuera, que era lo más que tener, no solo charnegos, sino que sudamericanos. Sí. Cuando es un disparate, porque los sudamericanos tienen nuestra cultura, nuestras tradiciones, bueno, las de ellos, pero que la tradición me refiero a tradición cristiana. Son como de la familia. Y además que los sudamericanos cuando iban a Cataluña no hablaban de Cataluña, sino de España. Se sentían que estaban en España y eso fue un chasco para el radicalismo catalán, que dije, metimos la pata con los sudamericanos, ahora vamos a abrir otras puertas, pero se les está volviendo la tortilla. Bueno, estamos hablando de que todo lo que ha pasado en España, digamos desde principios del año 2000, o sea, 2004 y tal, ha sido un gran experimento psicológico. Y volvemos otra vez a Zapatero. Y volvemos otra vez a Zapatero a sus zapatos. O sea, de la misma forma que puedo decir que hubo como una especie de agenda en los gobiernos de Obama y la que hubiera podido ser la continuación de la agenda Obama con Hillary Clinton, que gracias a Dios no fue porque intervino el señor Trump, aquí hemos sufrido la agenda Zapatero y el señor Sánchez. Sánchez está concluyendo lo que Zapatero en su día empezó. Ministerio de Igualdad, que no son en absoluto ningún Ministerio de Igualdad, y que un foráneo tiene más derechos que una persona que lleva aquí cotizando 30 y tantos años. Nuestros mayores están en el punto de mira. Son las presas débiles de este gobierno ineficaz y cobarde, porque aquí, como tú bien dices, no dimite ni Dios. Entonces, ¿a dónde estamos llegando? ¿Qué más se tiene que ver de esta formación política? De esta y luego de la del PP, que obviamente no está haciendo absolutamente. Es más, tienen acuerdos ya convenidos en Europa que votan lo mismo en un 95%. Y que el señor Bonilla, ganador de las elecciones andaluzas, dijo que ese ejemplo de connivencia política en Europa debería de ser en nacional, con lo cual se elimina el concepto de oposición. O sea, porque si dos partidos votan lo mismo, uno de ellos no está pensando. O sea, si yo te estoy a ti la razón, continuamente, uno de los dos no está pensando. En este caso yo, que soy el que tiene que... Es que el Bonilla es un poco... Pero vamos a ver, ¿qué tenemos en este país? Supuestamente ese partido de oposición que no saca una moción de censura, que no de confianza, sino de censura porque dice, no la sacamos porque no tendremos mayoría. Pero vamos a ver, usted que sabe, si el voto es secreto, póngala, habrá muchos disidentes del partido. Cuando Felipe González le presentó la moción de censura, Adolfo Suárez la perdió. La perdió en el Congreso y no ganó el gobierno, pero luego le sirvió para la mayoría absolutísima que sacó. Digo absolutísimo, sacó 202 diputados en octubre del 82. Mira, anoche casualmente estaba oyendo una emisora de la competencia, ¿no? Donde se hablaba de que por fin, que yo respeto muchísimo a este colectivo, ¿no? El colectivo LGTBI, que por fin tenían libertad en España, que en la época de la dictadura franquista los reprimían, etcétera, ¿no? Y yo es que escuchaba ese tipo de comentarios y yo alucinaba, ¿no? Porque, por ejemplo, en la dictadura franquista ese colectivo se permitía en Canarias, o sea, en Gran Canaria, pues el colectivo gay, nadie los metía a la cárcel. Pero lo que ese grupo hablaba por la radio, nunca comentaba que ese colectivo los metían en la cárcel en los países comunistas, como en Rusia, en Cuba, todo ese tipo de países reprimía el colectivo LGTBI. El Che Guevara, por ejemplo, pero no, todo es la psicosis de que si el franquismo, que si el no sé qué. Porque en este país se ha buscado eso. Exacto. El culpabilizar a un sector de la población. Es más, si un ciudadano nace homosexual en un país árabe, te puedo garantizar que su vida corre peligro. Sí, hablando de un país que venga los obligados a operar. O sea, vamos los matan. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí nadie habla de la tragedia humana que están sufriendo las mujeres en Afganistán. Sí, nadie. Y en Irán. No. Sin embargo, son muy proclives a darle toda esa clase de favores en inmigración a los hombres que vienen de Afganistán. O sea, esto es totalmente una sin razón. Todo esto
nosotros lo vemos y nosotros somos los malos de la película, Sí, a los sí. que nos van a acusar de ser fascistas. Es que volvemos a lo mismo, a sacar la historia de hace 70 años Es atrás. un contrasentido. Sí. Cuando la ley de vagos y maleantes la creó la República en el año 34. Totalmente. Exacto. Aparte que estamos viendo que Que incluso... es la que se aplicó luego durante el franquismo, pero que la crearon los Que la republicanos. crearon los republicanos. De hecho, los primeros incidentes que hay pre-guerra civil los crea el socialismo con la quema de 179 De conventos. iglesias Sí. y conventos. No, el ensayo, perdona Moisés, el ensayo fue la Revolución de Octubre. Ah, sí, En total. Asturias y Cataluña. Sí. Y en algún otro sitio que no triunfó. Y Ese escúchame fue el una cosa, ensayo y del escúchame golpe una- de Estado exacto, del 36. y Franco, aunque lo dieron fue de los que... era fiel todavía a la otros República generales al principio. fueron los que establecieron el orden en Asturias. Efectivamente. Imagínate, él estaba todavía con la idea de, tenemos que ser fieles al estatus político de la época. Luego se vio que cuando ya asesinan a dirigentes políticos, que los sacan prácticamente de su casa para meterles un tiro en la cabeza, entonces cuando ya se revela con el famoso Dragón Rapid, que viene a Canarias y está Sí, la... bueno, la que tal, y todo además, aquello. que además Franco era uno que lo llamaban además, los demás compañeros lo llamaban a ver qué dice Miss Canarias, a ver si, sí, porque no se decidía, ¿sabes? Como un buen gallego, para atrás y para adelante. Y el director, que es como se denominaba, era Mola. Sí, sí, Sí. efectivamente, pero escúchame, Mola. que de todos los generales que habían en esa época, vino a caer Franco, y a ver, no soy historiador, pero creo que de lo que he oído y he podido ver, era el menos duro, ¿eh? Porque si no hubiera caído a lo mejor otro general, entonces Mola o Godet, eran los demás. Perfectamente. Es que el iluminado de Manuel Azaña, Sí. los tenía en Madrid, Franco era el jefe del Estado Mayor, Sí. y los tenía todos por ahí, y en vez de seguirlos teniendo controlados, mandó uno a Canarias, a Franco, a Godet a las Baleares y a Mola a Pamplona. O sea, los distribuyó en los sitios. Le faltó buscar otro y ponerlo por Extremadura, por ahí, para que le controlaran toda la península. O sea, es que este era muy inteligente. Sí, era listo, pero inteligente. Sí. Hazaña, me parece que... No. Ya que el tema Franco lo han sacado, porque esto estaba ya olvidado y ya nadie sabía quién había sido el generalísimo, pues ahora hablamos de Franco. Con lo bueno y con lo malo. Con los grises... Mira, había... luces y sombras. Yo he leído historia, no demasiada, pero algo. Y había un político anarquista, no sé si fue en Cataluña o en el País Vasco, no recuerdo, que caía mal al gobierno del momento. Entonces lo condenaron a muerte y le arrancaron la piel. Min se llamaba. No recuerdo. André Min. Sí, o sea. Sí, era trotskista. Exacto. Sí, Entonces, André Min, no recuerdo el apellido, pero, no, le arrancaron que la el oyente piel. lo busque por internet y lo encontrará, ¿no? Y esa es la historia que no se cuenta. Entre ellos mismos. Y no se cuenta. Y son barbaridades que hacían la República, porque nos pintan también la República como que eran santos. Y no, todos tuvieron... Una Arcadia feliz. Sí, exacto. Pero todos tienen fallos. Esa división que ha habido siempre en la izquierda se está reflejando ahora. Ayer mismo la líder de Podemos, la señora Ione Belarra, dice que sí, que ella vería con buenos ojos una posible moción de censura. Esta señora pretende una dictadura en España, una dictadura comunista. Lo que esta señora va con el viento, va con la marea, y en un momento dado, si cae el Partido Socialista, ella al menos pues se quedará en eso. Porque como caigan todos y ella siga digamos, con determinados acuerdos con el Partido Socialista, también. Esta señora... Esa es de Podemos y saldrá a lo mejor diputada por Madrid, ya se pondrá ella en la lista. No creo. Ha decepcionado a muchos votantes de su propio partido. Date cuenta que Podemos ya en Andalucía desapareció. En todos sitios, en Canarias tampoco existe. Tampoco existe. Entonces, esta señora lo que pretende, bueno, igual que Pablo Iglesias, pretenden una censura férrea en España, pretenden llevarnos a una dictadura comunista donde se quite el control de todos, o se imponga el control a todo. Ten en cuenta que yo recomiendo, perdona Moisés, venía escuchando la radio, esta emisora cuando venía, y en una entrevista de José Figueroa que le hacía a una artista venezolana, una
Sí. de teatro, que hablaba de Venezuela y hablaba de Pablo Iglesias. ¿Quién era Pablo Iglesias? ¿Cómo iba en una limusina a la universidad? Y contaba ella, se lo recomiendo a los oyentes que ahora ellos entienden muy bien y bajan los Spotify, vamos a ver. todas estas, que consigan el programa y para que sepan, bueno, sabemos cosas, pero aún se saben más. Ellos son la casta ahora. O sea, ellos son la casta. Que Efectivamente. va el señor Pablo Iglesias hace unos meses, incluso semanas, se va a Cuba en un claro alarde de apoyo al pueblo cubano y se queda en el mejor hotel de la ciudad. ¿Sabes? Exacto. De hecho, con luz. ahí sí, con luz, Con luz, con buenos alimentos y tal, pero que no se baja el fango, ¿no? Se queda ahí como en plan chachi, he venido, he hecho mi tal, y que luego los recogen, le dan un tour, todo eso muy custodiado por la policía secreta del régimen y todo esto. O sea, es una sin razón tan grande que lo único a lo que yo apelo en un futuro es que la gente abra los ojos y se dé cuenta y que usen un pensamiento muy crítico. Los cubanos los tienen bien abiertos. No, sí. Digo en este país. En este país ya la cosa cambia. La cosa cambia. Es muy fácil ser comunista en este país. Si eres comunista, pues bueno, pégate un máster en Cuba durante 3 años y te puedo decir que en el momento que te den tu tarjeta de racionamiento, que muchas veces llegarás y no tendrás los más mínimos elementos, lo básico para sobrevivir, entonces a lo mejor te replantea tu ideología e ideario político. Es que estos grupitos, yo no sé el poder que tienen, pero pretenden acabar hasta con la empresa privada, que son las que generan riqueza en el país. O sea, quieren todo público, o sea, y eso igual que Belarra. Lo público no funciona. No funciona, quiere supermercados, grandes superficies públicas, pero si eso no funciona. Para ver las estanterías ¿Cuántas cooperativas como Cuba, de vacías? consumo existieron en los años 70 y ya desaparecieron todas? Sí, y eran del Estado. Y eran del Estado. Yo me acuerdo hace unos años. La olla fría había una. Escúchame, que la Guardia Civil tenía economato y yo me acuerdo que cuando salimos del Sáhara, papá era militar, fuimos a su primer destino en la península después de la Marcha Verde. Y fue a Albacete y mamá y yo muy pequeño íbamos a comprar el economato de la Guardia Civil. Bueno, eran cosas que funcionaban en aquel tiempo, ¿no? Y era aquel chiste de que cuando te paraba la Guardia Civil y te decía ¿quién vive? Y dice, ustedes que tenéis economato, ¿no? Bueno, era algo gracioso porque estábamos hablando en una sociedad que España en aquel tiempo, pues bueno, estaba saliendo de aquello. De varios milagros económicos en los 60. Exacto. De un país que estaba plenamente arruinado y que tuvo un par de milagros económicos sin ayuda internacional. Y que no recibió ayuda del Plan Marshall. Exacto. No, tanto que se aplaudió y España no recibió nada. ¿Te acuerdas de aquella película de Berlanga, la de Sí, Bienvenido Mr. Marshall? Una joya que preparan el pueblo con los pasquines y pasaron de largo. O sea, duró esa intervención americana segundos, lo que tardaron en cruzar el pueblo, ¿no? Entonces Era España tuvo genial esa película. El nivel de superación del ciudadano español es magnífica, pero no solo ahora, sino hace 500 años. ¿Qué país pudo llegar, no digo a dominar, qué país llegó a conocer los 4 esquinas del mundo? Los españoles. O sea, el Pacífico, el océano más grande del mundo era un lago, con un sistema de galeones que duró 300 años. Y cuando hablan de los ataques piratas y tal, tan solo afectó al 0,9% de todo el tráfico durante años. O sea, algunos 2 o 3 barcos podrían, pero aquello eran escuadras. Proporcionalmente tuvimos más ataques piráticos en Canarias. Totalmente. Porque teníamos de berberisco. Hasta cuando llegaron los colonos europeos perdón, a los Estados Unidos, antes de crearse los Estados Unidos, o sea, los grupos indios, especialmente los comanches, hablaban español. Español, sí. O sea, esa es la cultura de España que se pretende ocultar. Sí. Jerónimo, que todo el que sea paracaidista conoce a Jerónimo cuando te tiras del avión. Con G. Jerónimo con G. Porque mi nombre en Santoral es con J. Yo siempre lo digo. Y un paréntesis nada más y cuéntalo de los paracaidistas, muy interesante. Porque los agustinos, el nombre de él era Goyacla, pero cuando lo cristianizaron, cuando lo bautizaron,
le pusieron el nombre por unas gestas de que había hecho el 30 de septiembre, que es el día de San Jerónimo, le pusieron el nombre de Jerónimo, pero para que no fuera como era un salvaje, era una persona que no estaba cristianizada, no coincidiera con el santo, se lo pusieron con G para que fuera. Bueno, pues un dato a nuestra muy formada, a todo nuestro radio oyente. Jerónimo nació siendo súbdito español. O sea, Jerónimo hablaba español, el indio. Sí, Jerónimo el indio, aquel que fue un auténtico quebradero de cabeza de todas las películas de esto, porque salía él y Toro Sentado. Bueno, pues Jerónimo fue súbdito español, que nació en lo que era todavía el virreinato de la Nueva Granada y de todo lo que era el norte la parte norte de México, que es el sur de Estados Unidos. Toda esa parte que era España. Era enorme, o sea, prácticamente la mitad de los Estados Unidos continentales era español, ¿no? Entonces él nace y él, cuando tiene los primeros problemas que los tuvo con el gobierno norteamericano, él se retrotraía a lo que había sido el gobierno español y decía que ojalá hubieran tenido los mismos derechos o se aplicaran los mismos derechos en ese momento. Los ingleses fueron unos criminales, extinguieron a todos los pieles rojas, a los cherokees, a todas las... Entonces, ya que hay tantas leyendas negras, pues un poquito de luz al respecto, que como muy bien dice Antonio, no la conocemos, no conocemos nuestra historia. No se conoce. O sea, es como decir, tan solo recordamos lo malo, las derrotas. Pues no, España no tuvo apenas derrotas militares. España puede decir que ha derrotado a tantas, o sea... pero hay que mirar esas... Igual que muchos nombres de pueblos y ciudades en los Estados Unidos, como Santa Fe, todo eso era... Toledo, siguen siendo nombres españoles, sí, pero eso se olvida. Aquí tuvimos un general que fue gobernador de la Florida y de Copeche, que nacido en La Matanza, que es Antonio Benavides, y por todas esas zonas por ahí tuvimos gente importantísima. Que aquí la gente, ves la calle en Santa Cruz, hay otra calle que es Antonio Benavides, incluso en La Matanza hay una calle, pero no hay ni un busto, ni hay nada. Pero sin embargo tenemos busto de Simón Bolívar, que fue... Exactamente. O sea, que bueno, en La Matanza no lo conozco, no hay, pero aquí en Santa Cruz sí, en La Laguna. Y la plaza, y en Garachico, Simón Bolívar. Cuando Simón Bolívar fue un criminal que mató españoles y canarios. Y hay un libro de Manuel Hernández, el historiador, el catedrático de Historia de América, que lo recomiendo, que habla de los crímenes que realizó Simón Bolívar, que quemó en una iglesia un montón de canarios y demás. Y que luego fue contra la población indígena que apoyaba al gobierno español, que decía... Los indios se sublevaron contra Bolívar porque veían que todos los privilegios y beneficios que habían tenido bajo el virreinato español o bajo la tutela española los iban a perder. Vamos a ver, estamos hablando de todo esto. Entonces... hay que sacar un poco más a lo bueno que hizo España a nivel mundial, que lo que no han estado tildando de leyenda negra, que no tiene en absoluto ningún fundamento. Si todos los territorios de América del Sur o de Hispanoamérica se independizan, es por la ayuda que les dieron a todos aquellos masones hispanoamericanos el reino de la Gran Bretaña, que fue la que financió todos los movimientos independentistas. La masonería fue importante. Fíjate, Moisés, que por ejemplo en Canarias se habla mucho del mal que hizo España y tal, ¿no? Es verdad que hubo muchos esclavos guanches que los vendieron a América y tal, ¿no? Pero claro, eso ya era culpa de algunos dirigentes que habían aquí, porque recordemos que Isabel la Católica firmó un acta donde decía que los guanches eran libres. Sí, como los indios en América. Exacto. Y eran ciudadanos súbditos. Y le concedió a los herederos de muchos menceyes pues terrenos, ganado, que eran la riqueza de aquella época. Pero claro, siempre había, por ejemplo, el de Lugo se dedicó a vender esclavos guanches hasta que Isabel se enteró. A la península, además. Exacto. Y lo llamó a capítulo. Dice, mira, perdona, yo he dictado estas normas y tú las estás incumpliendo. Claro. Entonces, claro,
Lo que pasa es que tampoco se cuenta esa historia. No, hasta Venecia llegó exacto, el guanche, sí. Hay un guanche famoso que tenía mucho vello en el cuerpo. Sí, que lo llamaban, que era el hombre... El hombre lobo, sí. ¿no? Sí. A mí uno de mis guanches favoritos, a pesar de que es un personaje ficticio del señor Alberto Vázquez Figueroa, gran escritor canario, gran respeto por su obra, era el protagonista de uno de sus libros que era Cienfuegos. Y era este canario, este guanche que estaba muy dotado de cualidades y tal, y que bueno, no voy a poner más spoilers, hay que leerse el libro, y la verdad es que estaba muy bien. Sí. ¿No? Sí. O sea, tenemos una cultura, tenemos una educación que abarca prácticamente todo el globo y que no se hubiera podido llevar a cabo haciendo el mal. O sea, es así. Volvemos a lo mismo, Moisés, que Canarias es también un gran país, España también, pero tenemos malos dirigentes. Muy malos. Entonces, por eso estamos atrasados en Canarias, porque no hay políticos que luchen por sacar esta tierra adelante tampoco, y bueno... Los grandes descubrimientos, las grandes gestas militares, que no solo pero España era España, y España era como Estados Unidos hace 300 años, y digamos que las Naciones Unidas eran el Vaticano. El Vaticano le ordenaba a España luchar por la fe y en contra de los movimientos protestantes y tal. Bueno, a donde yo quiero llegar es que España tenía que cumplir sus obligaciones morales, y gracias a Dios que en aquel tiempo estaba en la casa de los Austria, la casa de Habsburgo. Los Austria fueron los que pusieron a España ahí en todo el mundo. Exacto. Luego decayeron entre ellos mismos porque se fue es como cuando tú cruzas una especie entre primos y tal, y luego vinieron los Borbones y se acabó. Y se acabó. Entonces vamos a ver, o sea, ni somos mejores ni peores que nadie, pero absolutamente no somos peores. Y tenemos eso, o sea, tenemos grandes pensadores. La gente dice, bueno, ¿cuántos premios Nobel? En realidad no se ha pensado mucho, pero podríamos haber tenido muchísimos más de los que tenemos ya. Es la tercera vía. La tercera vía sería esa. Aquí tenemos los españolistas, los antiespañolistas, y después la tercera vía, que son los que dicen que el mal de Canarias es no haber dejado entrar a Nelson y haber dejado salir a... No, eso es una auténtica locura. Entonces sí que hubiera sido una colonia. Bueno, entonces vamos dentro de poco. Hubiera estado a la altura de Jamaica. Estamos, bueno, sí. o peor. Decirle a los oyentes que nos quedamos ahora con la sintonía de Las Palmas, de la segunda parte, que es con Pepe Rodríguez, y la próxima semana volvemos a estar aquí. Estará el capitán. El capitán Tan. Yo no estaré, yo estaré en Valencia. Sí. Piris tampoco, que estará de misión. En misiones, sí. Pero estará Antonio y estará Matías. Y a lo mejor se queda hasta Alberto, se reengancha. Hoy no, porque tenía que ir a regalar. A lo mejor hacemos una de nuestras retransmisiones en directo. También, sería interesante. Yo el viernes, yo igual si me llaman, puedo entrar a decir dónde estoy comiéndome el arroz, si me voy a comer un arroz con pato a Casa Pepe, o me voy a cualquier otro lugar para poner los dientes largos a Miguel Ángel, pero bueno. Lo dicho, ya hasta la próxima semana, que pasen todos los oyentes y los asistentes y los oyentes un gran día de Canarias, y hasta todo. Nos vamos. El remate de la 10 Radio. Capital Radio.